¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Estos son los títulos más destacados de la jornada. El año pasado se quitaron la vida a 554 personas en nuestro país, un promedio de 3 muertes cada 2 días. En el año 2011, los suicidios fueron 537. No habrá actos oficiales mañana con motivo de la jura de la Constitución. El presidente José Mujica hablará en cadena nacional a las 20 horas. Se espera una ola de frío polar a partir de mañana con temperaturas y sensaciones térmicas por debajo de 0. De acuerdo a la última encuesta de la consultora Factum, el 72% cree que Tabaré Vázquez será el próximo presidente, en tanto un 9% considera que será Jorge Larrañaga. El precio de la carne aumentará hasta un 5% en los cortes sin hueso y un 3,5% en los cortes con hueso. El legendario jugador de Nacional y la selección uruguaya Luis Peta Ubiña falleció hoy a los 73 años. Panamá dijo que pidió asistencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para investigar el caso de un buque de Corea del Norte capturado con armas no declaradas provenientes de Cuba. En la mirada política, el historiador Gerardo Caetano analiza las últimas encuestas de intención de voto de cara al 2014. Lo anunciábamos en titulares, más de 500 personas se quitaron la vida el año pasado en nuestro país. En el año 2011, 537 personas se suicidaron en Uruguay. Por ello, Al celebrarse el Día Nacional de Prevención del Suicidio, las autoridades del Ministerio de Salud Pública presentaron las cifras oficiales de los casos de autoeliminación que se producen en Uruguay. La cifra que se va a presentar ahora es de 540 suicidios que se produjeron en el 2012. Es una cifra que se mantiene en lo que anualmente existe, o sea, entre 1 y 2 uruguayos por día se suicidan. El 90% de los suicidios están vinculados a problemas mentales y los sectores de la población en donde más frecuente ocurre es en el de los adolescentes y en el de los adultos mayores. Las causas son muy personales, se llega siempre, nosotros decimos que se llega siempre con la ambivalencia. ¿Cuánto pesa cada factor desde lo biológico, molecular, bioquímico, iónico a el contexto familiar, trabajo, etcétera? Es variable para cada situación. El Ministerio de Salud Pública señaló que es necesario focalizar las políticas de prevención en el género masculino porque la mayoría de los suicidios son cometidos por hombres. El intento de autoeliminación es mucho más frecuente. Entre 10 y 40 veces más frecuente en el sexo femenino. El hombre es el que se suicida. Ahí influyen muchas circunstancias, ¿no? Desde que el hombre consulta mucho menos al sistema de salud. Hay factores socioculturales, antropológicos, históricos, hasta biológicos que hacen que el hombre pueda recurrir a la conducta violenta con mayor facilidad. Según el Ministerio de Salud Pública, 1 de cada 4 personas tiene problemas mentales a lo largo de su vida y para el año 2020 se prevé que la depresión será la segunda causa de enfermedad en nuestro país. Desde hereditarios, biológicos, hasta los determinantes sociales. Pese a las muy agradables temperaturas que hemos tenido en el día de hoy, está previsto que esta noche ingrese una ola de frío polar hasta el próximo día domingo. El Ministerio de Desarrollo Social informó que está todo pronto para afrontar un aumento de demanda en los refugios ante el inminente ingreso de bajas temperaturas en el país. El ministro Daniel Lesquer dijo que no habrá problemas de cupos a la hora de brindar refugio. Hoy estamos tomando los refugios o los centros fijos y los de contingencia, 1.450 los fijos y estamos previendo 220 de contingencia, de los cuales 150 ya están y hay 70 que se van a incorporar cuando se termine de adaptar el 9º Caballería, donde va a funcionar el CIRPA y que una parte durante este invierno va a funcionar como centro, o sea que estamos hablando del orden de los 1.600 que se llevarían a 1.670, el número razonable, digamos, para la contingencia, con una ocupación de arriba un poco de 90%, así que hay todavía, digamos, paño, digamos, para
para cubrir un eventual crecimiento de la demanda. Olesker detalló la oferta de cupos que existen en los refugios. De esos 1.600 cupos, más o menos 60% corresponden a centros nocturnos de atención solamente de 19 a 8 de la mañana. De esos 60%, más o menos un tercio son de nivel 3, ¿no? Lo de pregreso, y el otro 40% son centros de 24 horas, en particular unos 300 cupos de madres con niños que funcionan durante 24 horas, digamos, con asistencia escolar y de parte de los niños. Además, Olesker señaló que habrá personal del MIDES para brindar ayuda a quienes deciden no ir a los refugios. El tercer dato es que hemos aumentado la presencia de los equipos en calle, duplicando, eso ya empezó en junio y está funcionando. Y en cuarto lugar, lo otro que sucede siempre, durante todo el año, pero que en invierno se reafirma, es que hay población que está en disposición a recibir apoyos de los equipos de calle, pero no de ir a refugios. Sara Giovanella. El Senado aprobó hoy la creación del Instituto Uruguayo de Meteorología, un instituto descentralizado que ocupará el lugar de la Dirección Nacional de Meteorología. Se construye una institucionalidad nueva, que es el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, que va a ser un servicio descentralizado, que va a funcionar como organismo técnico, coordinando todas las acciones relativas al tiempo y al clima que hay en el Estado uruguayo, que hay muchas. Hay en la Dirección de Medio Ambiente, hay en el Ministerio de Ganadería y en el Ministerio de Industria. Va a empezar a funcionar al principio, tal como funciona hoy la Dirección de Meteorología, pero en una institucionalidad donde la tecnología y la ciencia van a cumplir un rol más importante, y en la ley de presupuesto del próximo gobierno esperemos que se le asignen recursos para una mutación institucional importante. ¿Puede justamente desarticular el conflicto esta norma? No sé. Esta norma ha sido producto del trabajo de los técnicos, no solo de los técnicos del instituto, pero sobre todo de los trabajadores, de la agrupación de trabajadores de meteorología, que nos vinieron a defender el proyecto, incluso nos ayudaron a hacer la presentación de la ley. Yo la presentación de la ley que hice hoy la hice con información que me dio la agrupación de trabajadores de meteorología. Como ustedes saben, el gremio de los profesores de enseñanza secundaria convocó a un paro durante toda esta semana en los distintos centros de enseñanza de la capital. Hoy hicimos una recorrida por algunos de ellos. TNU recorrió liceos de la capital y encontró una amplia variedad de posturas ante el paro de actividades convocado por los gremios docentes. En parte está bien que reclamen, quizás, pero por otra parte quizás por lo menos que vengan a poner los parciales, ¿no? Porque esa es la nota de a mitad de año nuestra y es la que nos sirve para fin de año también. Uno puede también dejar un poco lo individual y respaldar a los profesores, pues yo no creo que ellos disfruten de hacer este paro. Nosotros los que hablamos en el gremio y también a nivel CEM, que es la coordinadora de estudiantes de enseñanza media, era apoyar el paro viniendo a clase para que los que no se están adhiriendo trabajen. Por un lado hay profesores que acuden a dictar sus clases, aunque los porcentajes oscilan entre el 10 y el 60%. En el caso de este liceo, por ejemplo, han venido un 50% de docentes, el liceo siempre se ha mantenido abierto, y si los que no han venido han sido los chiquilines. Si los chiquilines vienen, los que vengan se les dan las clases. A todo esto, los alumnos consultados comprenden la reivindicación de los docentes, pero también advierten consecuencias para su presente y futuro. La literatura viene y ella está muy enojada con todo esto porque dice que nosotros como liceo público tenemos que tener clase y que los profesores que hacen paro en el público van al privado después sigan clase. Y que eso está mal, que nosotros tenemos los mismos derechos que los que van a privado. Forma una brecha más grande entre lo que es el privado y el público. Los que estamos en sexto, ponele, vamos a llegar a la facultad y hay pila de cosas que no vamos a poder entender, no vamos a saber. Y no es culpa nuestra. Ante la incertidumbre de saber qué profesores asisten y cuáles no, algunos docentes se comunican por Facebook. Por ejemplo, de física nos dice si va a venir o no, la literatura le manda mensaje también. Pero hay otros que no, que tenemos que preguntar en dirección o en dónde se encuentran ellos. Y después entre los compañeros sí tenemos. Hay otras modalidades no oficiales para recuperar clases. Igual hay algunos profesores jóvenes que yo me he enterado, hay una profesora de acá que creo que lo ha implementado, que es dar clases, pero fuera del liceo, como modo de no queremos que ustedes pierdan clase, lo único que estamos haciendo es reivindicando nuestros derechos como trabajadores.
Sin un final de conflicto a la vista, autoridades, docentes y alumnos ya piensan cómo recuperar no la cantidad de clases, sino los contenidos del año. La replanificación de los programas por salas de asignaturas sería un método para salvar la situación. A lo que llamo yo replanificación de programa, ver cuáles son aquellos contenidos más importantes dentro del plan de estudios para que el chiquilín el próximo año pueda llevarse ese conjunto de conocimientos, ¿no?, que le van a hacer la base para el próximo año. Sin embargo, a Enrique le preocupa la pérdida de otras capacidades, esas que se adquieren para toda la vida. Los hábitos, la regularidad en los hábitos, es lo que me preocupa de esta situación. La extensión del conflicto y las decisiones de las autoridades dirá cuánto se verán perjudicados los alumnos de este año lectivo. El director de secundaria, Juan Pedro Tinetto, dijo que su cargo está a disposición y aclaró las razones por las cuales emprendió un viaje al exterior en el medio del conflicto. En medio del conflicto en la educación, el director de secundaria, Juan Pedro Tinetto, viajó a Canadá. Al volver al país, dio su versión del hecho. Tinetto explicó que hizo uso de su licencia reglamentaria y que viajó al exterior a descansar siguiendo recomendaciones médicas. El médico me había dicho ya en varias oportunidades, tenés que tomarte un descanso porque estás muy cansado. Creo que tenía razón porque me siento mucho mejor. El director de secundaria afirmó que el presidente del CODICEN y los consejeros estaban al tanto de su licencia y que se realizó una mala evaluación. El conflicto tomó más volumen del que se pensaba y que pensamos que estaba mucho más radicado mucho más afuera de secundaria que en secundaria en esos momentos. Ya te digo, puede haber sido una mala evaluación de la oportunidad. Sobre la posibilidad de ser separado de su cargo, Tinetto dijo que el procedimiento le corresponde al CODICEN. Es un procedimiento que creo que no es necesario llevarlo a cabo. O sea, si hay efectivamente una disconformidad, la renuncia está a disposición porque estos cargos son cargos de confianza. Respecto a las medidas de los docentes, el director de secundaria explicó que son legítimas, pero que afecta el proceso educativo. Y sobre todo se está perjudicando a quienes están en las situaciones más complicadas, tal vez más cerca de un proceso de desafiliación que un periodo largo de clases, sin clases lo puede afectar mucho. Entonces, creo que tenemos que invitarnos a meditar todos juntos. Tinetto concluyó que se trabaja en soluciones para garantizar que se cumplan con los programas y con el proceso de aprendizaje. Hace minutos el presidente de la República, José Mujica, fue consultado acerca de su opinión sobre este conflicto. Yo por el momento no le veo ninguna salida, ni voy a violentar a la gente que quiere hacer paro. Lo único que recomiendo es que tengamos la sangre fría y la cabeza concordante. Y cada cual tiene derecho y somos responsables del acontecer. Como ustedes verán, demandas existen por todos lados. Y bueno, los recursos que hay que distribuirlos y no es sencillo, no es sencillo. Opinión también en este caso del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich. La pérdida de clases es desigual, creo que eso ha sido comunicado. Hoy, en el día de hoy, los medios de prensa así lo señalan. Espero que pueda entonces encontrarse una solución adecuada que no debilite lo que ha sido el fortalecimiento continuo del sistema educativo. Creo que en este momento es importante el respaldo de las familias para acompañar en todo este proceso a sus hijos. Al mismo tiempo me parece importante que el entorno de los centros educativos, el entorno social, pueda acompañar a los centros educativos en esta situación compleja que espero que pueda tener un desenlace rápido. Ricardo Erlich comentó la situación planteada en el gremio de profesores de secundaria de Montevideo, donde se verificaron decenas de desafiliaciones tras el conflicto. Creo que estos procesos sin duda implican un desgaste importante y motivan las reflexiones y decisiones que están tomando una gran cantidad de docentes. Creo que hay diversas formas de manifestar la protesta, el reclamo, que creo que tienen que tratar de evitar en lo posible, lo máximo, la pérdida de clases. En el terreno político, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, deslizó duras críticas contra
los gremios de la mesa. Este conflicto está totalmente radicalizado por una conducción sindical que yo creo que no representa adecuadamente a los docentes de este país. Yo le reclamo a esta conducción sindical que cese unas medidas que el único resultado que tienen es llevar a los muchachos al fracaso y a la deserción. Y le reclamo a los docentes de este país que elijan una nueva conducción sindical, que los defienda en los cambios que en realidad tiene que hacer este sistema educativo. Le reclamo a un gobierno que no ha sabido desarrollar un gasto educativo con calidad, pero tampoco creo que el camino sea lo que está reclamando algún otro sector de la oposición, que es aumentar el gasto, porque por un lado le exigimos al gobierno austeridad y por otro lado resulta que ahora le reclamamos el aumento del gasto. ¿Clases deberían recuperarse? Sí, por supuesto. Yo creo que esto no se puede uno bajar. Yo creo que es indignante cuando escucho a algún dirigente sindical decir que en realidad no hay que recuperar nada porque esta huelga es un aprendizaje para los muchachos. Por favor, es una tomadura de pelo. Por su parte, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, no descartó que en el Parlamento se puedan encontrar caminos para lograr acuerdos vinculados a las mejoras salariales en la enseñanza. Yo no puedo descartar nada, sobre todo porque los legisladores actuarán como siempre han actuado y como seguirán actuando. Esto es la reflexión, la discusión y la decisión sobre la rendición de cuentas, en definitiva, está en manos del Parlamento. Hoy en la Cámara de Representantes, mañana en el Senado. Así que dejemos que los parlamentarios hagan su trabajo. La propuesta del Poder Ejecutivo es muy clara. Nosotros no podemos ir más allá de lo que hemos propuesto. Tenemos un firme compromiso, sobre todo de la bancada del Frente Amplio, correspondiente a la Cámara de Representantes, que es la que está ahora estudiando el proyecto, en el sentido de apoyar la propuesta del Poder Ejecutivo, que ha sido, como digo, la que aconsejan las circunstancias. Astori reconoció que el salario docente aún no llega a los niveles deseados, pero dijo compartir lo expresado por el presidente José Mujica respecto a la dimensión de los aumentos otorgados. Han tenido incrementos reales, realmente desconocidos en la historia contemporánea del Uruguay. ¿Es esto suficiente? No, no lo es. Tenemos que seguir profesionalizando a los docentes y eso incluye seguir mejorando sus retribuciones. Hoy, en esta rendición de cuentas, hemos propuesto lo que podemos dar. Finalmente, el diputado colorado Aníbal Glodowski no votará el proyecto de ley que regula la venta de marihuana, esto tras una decisión de su sector, Vamos Uruguay. Hemos terminado declarando el tema asunto político y votado por una amplísima mayoría de 10 legisladores a 1 en contra. Votar negativamente el proyecto en general, como era previsible, digamos, por otra parte, ¿no? Todos los partidos políticos tenemos nuestras discusiones internas y se resuelven democráticamente por mayoría. Y eso fue lo que hicimos en el Partido Colorado. ¿No había posibilidad de dar libertad de conciencia? Yo creo que en esto hay que tener coherencia como partido y la coherencia pasaba por respetar a las mayorías y la mayoría fue muy amplia. ¿Cómo se analizó la postura del diputado Glodowski? Con tranquilidad, sabiendo que es la posición que él ha tenido, que él defendía a conciencia su tema, pero que tiene que respetar lo que resuelven las mayorías, pero sin problemas, sin drama. Digo, creo que esto no es así. Digo, él manifestó su posición personal, nada más, lo dijimos en su momento, y ahora va a acatar la decisión de la mayoría y va a votar en contra, como lo va a hacer la totalidad de la bancada del Partido Colorado. Seguimos a nivel parlamentario porque las próximas semanas se va a discutir el proyecto de minería de gran porte en el Parlamento. Autoridades nacionales y representantes empresariales y sindicales confluyeron en este evento que busca discutir el marco en el cual funcionarán en el futuro
proyectos mineros como los que están llegando al país. Según el gobierno, para eso hay que instrumentar cambios legislativos. En estos días el Senado de la República estará sancionando la nueva ley de minería de gran porte, que establece garantías no solo en los aspectos de los beneficios económicos para el país y para su sociedad en el presente y en el futuro, porque genera un fondo intergeneracional para que las futuras generaciones también puedan disfrutar de los beneficios de los recursos generados por esta actividad y al mismo tiempo generando garantías importantes para el tema ambiental. Este planteo es compartido por el PIT-CNT. La minería se desarrolla en el marco del más estricto y riguroso control ambiental. Para eso hay que fortalecer la Dirección Nacional de Medio Ambiente y fortalecer la Dirección Nacional de Minería y Geología. No nos es indiferente el medio ambiente, pensamos que las cosas se pueden hacer bien o mal, promovemos una ética de la responsabilidad y que las cosas se pueden hacer bien. En segundo lugar, promovemos, a partir de que los recursos del subsuelo le pertenecen a la nación, la máxima participación posible del Estado. Seguimos hablando en este caso del PIT-CNT porque el próximo jueves 25 de julio habrá un paro general parcial de 9 a 13 horas con una marcha que culminará en el Palacio Legislativo. Iniciar un proceso que implica entre 500.000 y 600.000 trabajadores que estamos comprendidos en los consejos de salario. En el área metropolitana el 25 es paro de 9 a 13, nos vamos a estar concentrando en la explanada de la universidad y marcharemos hacia el Parlamento con la participación masiva de todos los trabajadores y el pueblo. Aprovechamos para invitar a todo nuestro pueblo a participar en esta acción que va a tener mucho de aporte y de construcción a un programa de cambios profundos. El reclamo por mayor presupuesto para la educación será uno de los puntos de la plataforma. Además de los coordinadores de la central, harán uso de la palabra representantes de las coordinadoras de sindicatos de la educación. Ayer les contábamos de un pedido de la Fiscalía para el caso de los llamados enfermeros asesinos. Hablamos de 15 muertes en la Española y también en el Hospital Maciel. Hoy los abogados de una enfermera acusada de encubrimiento en ese caso, que está recluida desde hace ya más de 1 año y medio, van a pedir la libertad condicional el próximo día viernes. Andrea Acosta tiene 42 años y fue procesada en marzo del 2012 como cómplice de homicidio muy especialmente agravado en el caso de los enfermeros. Hasta ahora confiesa ser inocente. El fiscal Gilberto Rodríguez cambió esa figura delictiva y la acusa de encubrimiento, como informara este martes TNU Noticias. En el caso de que ella hubiera sido originalmente procesada por encubrimiento, quizá podría haber sido procesada sin prisión. O sea, es un cambio muy pesado de tipificación el de una complicidad de homicidio especialmente agravado con lo que tiene que ver con un delito de encubrimiento que tiene un mínimo de 3 meses. ¿Ella admite haber encubierto? No, en lo más mínimo. En lo más mínimo. Nosotros desde el principio, y ella lo ha dicho desde el principio, que ella no tenía conocimiento de nada, lo que sí se dijo durante el expediente, y consta, ustedes lo han visto, es que muchos de los que estaban ahí trabajando en el CTI podían haber tenido alguna sospecha. Ahora, si la sospecha es mérito por haber cometido delito, naturalmente 3/4 del CTI tendría que estar como está Andrea. Los enfermeros están acusados de homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa de 15 pacientes, 10 en la Asociación Española y 5 en el Hospital Maciel. Yo traté de analizar las conclusiones a las que llega la Junta Médica para establecer que de alguna forma las conclusiones del dictamen de la Junta Médica no permiten atribuir el resultado muerte, pero no transforman necesariamente la acción emprendida por los encausados en un delito imposible. Los peritos forenses que intervinieron en el caso indicaron que los 15 fallecimientos eran esperables y en algunos casos inevitables. Está claro que los homicidios de forma objetiva científica no fueron probados. Médicamente por lo menos no. Así que los argumentos probatorios serán otros, con otro valor, ¿no? Un argumento objetivo científico tiene un peso y otros tienen otro peso muy diferente. El cambio de figura delictiva para la enfermera puede generar una demanda civil contra el Estado de la procesada porque estuvo durante 16 meses recluida por el delito de cómplice de homicidio que, según el fiscal, no cometió. Vamos a hablar ahora del aumento en el precio de la carne en las últimas horas debido a la disparidad del precio del dólar. Según se pudo saber,
los cortes sin hueso subirán hasta un 5% y los cortes con hueso hasta un 3,5%. En tanto, la suba del pollo será de aproximadamente un 16%. Esto según dijeron hoy los frigoríficos, que obviamente van a trasladar estos precios a la venta al público. Y aunque parezca una contradicción, el dólar cerró por cuarta jornada consecutiva a la baja. La información económica la proporciona, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Volvió a bajar el precio del dólar, que en la compra cerró a 20,65 y en la venta 21,25. También bajó el dólar interbancario billete a 20,964. El resto de las divisas, todas a la baja. El peso argentino 2.10, 3.10. El real 8.45, 9.95. Y el euro billete 26.90, 28.05. Compra y venta respectivamente. La unidad indexada 2,6240. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Panamá dio intervención a Naciones Unidas por el caso de un buque que transportaba aparentemente armas desde Cuba. Estamos hablando de un buque norcoreano. Ampliamos esta y otras noticias. Panamá dijo este miércoles que pidió asistencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para investigar el caso de un buque de Corea del Norte capturado con armas no declaradas provenientes de Cuba. La Cancillería de Cuba admitió en un comunicado que en el barco se transportaban 240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto y agregó que la embarcación zarpó de un puerto cubano hacia Corea del Norte con una carga consistente mayormente en 10.000 toneladas de azúcar. El gobierno cubano también asegura que los misiles y el armamento, entre los que se encuentran 2 aviones MiG, estaban siendo enviados a Corea del Norte para ser reparados y que luego volverían a la isla. El ministro de Seguridad panameño José Raúl Mulino mostró su molestia con Cuba por la situación. China tiene casi 591 millones de usuarios de Internet, según las últimas cifras oficiales, lo que representó un aumento de 10% en relación con el año pasado. El 70% de los usuarios accede a través de teléfonos inteligentes o dispositivos móviles. Según el Centro de Información de Internet de China, el incremento en el uso de la red provocó un aumento en el número de microblogs y en las compras en línea. La presidenta brasileña Dilma Rousseff invitó a los mandatarios de la región a participar de la visita del Papa Francisco, según dijo una fuente del Palacio de Planalto a la agencia de noticias italiana ANSA. Según el reporte, Rousseff considera importante que haya otros mandatarios en la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará la semana que viene, presidida por Francisco, y concluirá el domingo 28 de julio. Ese día se realizará una misa abierta a la que se espera concurran unos 2 millones de personas. Los abogados de Francesco Schettino, capitán del crucero italiano Costa Concordia, que se hundió en enero de 2012, pidieron al tribunal un nuevo acuerdo para quien ahora está siendo juzgado por homicidio involuntario. El accidente en el que encalló el buque en las costas italianas de Giglio dejó un saldo de 32 muertos y se habría producido por un acercamiento imprudente del capitán a la costa. Schettino está dispuesto a aceptar una sentencia de 3 años y 5 meses en prisión a cambio de que la Corte acepte que él fue responsable del siniestro solo en parte. Miguel Ángel Treviño, líder del cártel de los narcotraficantes conocido como los Zetas, fue detenido en México. La detención de Treviño por la Marina Armada cerca de Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos, es el golpe más importante contra el narco del gobierno de Enrique Peña Nieto, que asumió el poder en diciembre con el compromiso de frenar la ola de violencia que causó más de 70.000 muertos durante la presidencia de Felipe Calderón. Treviño, uno de los hombres más buscados por México y Estados Unidos, había tomado las riendas de la organización tras la caída de su jefe, Heriberto Lascano, en Lasca, ultimado en octubre de 2012. Analistas coinciden en que el más probable sucesor de Z40 sería su hermano menor, Omar Treviño, alias Z42, pero está por verse si es capaz de obtener suficiente fuerza dentro de la organización, según señaló una consultoría estadounidense.
Según expertos, la violencia podría incrementarse por pugnas internas en los al menos 8 estados mexicanos que controlan este grupo criminal, que se extienden por toda la costa este del país hasta regiones fronterizas con Guatemala. Pero también podrían buscar venganza a otros cárteles con quienes los Zetas han disputado su expansión a zonas del centro y oeste de México, como son los ex aliados del cártel del Golfo, los Caballeros Templarios o el cártel de Sinaloa, liderado por el capo más buscado, Joaquín El Chapo Guzmán. Volvemos ahora a nuestro país. A esta hora, el vicecanciller de la República, Luis Porto, participa de una actividad en el Hotel Radisson. Allí está el móvil en vivo con Carlos Rodríguez. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches, José. Como tú decías, organizado por el programa de radio Palabras más Palabras, estamos aquí en esta disertación, Uruguay y la integración en el mundo, aprovechando la gentileza del vicecanciller de la República, Luis Porto, quien accedió a hablar con nosotros previo a que se realice esta actividad. En un minuto resumir lo que se va a estar exponiendo, obviamente es difícil, pero a grandes rasgos, ¿cuál es el objetivo fundamental de esa integración de Uruguay en el mundo? Vamos a empezar a plantear una serie de temas de discusión hacia el futuro, tratando de mostrar también qué es lo que se está haciendo ahora, pero de cara al futuro, cuáles son los rasgos principales de la política exterior y cuáles son los escenarios posibles hacia adelante, hacia 10, 15 años en el mundo, cuáles son los mundos posibles que pueda haber en el futuro y en función de eso dar una reflexión sobre caminos posibles de integración productiva, de integración comercial, de integración social, de integración política, de integración infraestructural, mostrando que cuando se habla de la integración de Uruguay al mundo no es exclusivamente económica, no es exclusivamente comercial, que son muchas las dimensiones que hay que considerar cuando uno toma decisiones en materia de política exterior. Aprovecho su presencia, vicecanciller, para preguntarle en torno a la decisión del Mercosur de pedir explicaciones a los embajadores residentes aquí en nuestro país, de los países europeos vinculados a la situación vivida por el presidente Evo Morales y a los embajadores uruguayos en Europa. ¿Hubo algún contacto ya respecto a este tema? Se recibió a los embajadores representantes de esos países en el Uruguay, se les comunicó la resolución del Mercosur, y los embajadores uruguayos en esos países están llegando, hay un par que ya llegaron y hay otro par que va a estar llegando en los próximos días. ¿Hubo alguna instancia de valoración, por lo menos, de lo que ha sido la disculpa por parte del gobierno de España? No, en absoluto, y no corresponde, pues la decisión fue simplemente presentarle a los embajadores cuál había sido la resolución de los presidentes del Mercosur. Economista Luis Porto, le agradecemos muchísimo su tiempo y su disposición. Gracias. Muy bien, José, nosotros permanecemos aquí, donde en breves instantes comenzará, como decíamos, esta disertación acerca de la integración de Uruguay al mundo. Esclavo de Dios es el nombre de la película que se estrena mañana en nuestro país, precisamente cuando se cumplen el 18 de julio, 19 años del mayor atentado ocurrido en la historia del Río de la Plata. Estamos hablando del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Son las 8 menos 5. Este jueves se cumplen 19 años del atentado de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y en el que murieron 85 personas. El evento coincide con el estreno de la película Esclavo de Dios, que aborda el tema desde una perspectiva policial y acercándose a la vida de un terrorista islámico en particular. Se trata de una coproducción entre Venezuela, Argentina, Uruguay y España. Fue dirigida por el venezolano Joel Noboa, que escribió el guión junto al uruguayo Fernando Butazzoni, escritor y expresidente del SODRE. Cuenta con actores uruguayos en el elenco, además de los que provienen de Argentina, Venezuela, Irán o Kuwait. Según cuentan las crónicas, la obsesión del director con los atentados terroristas tiene origen cuando, el 11 de septiembre de 2001, debía viajar desde Venezuela para subirse a uno de los aviones que finalmente terminaron estrellándose contra las Torres Gemelas, pero se enfermó de dengue y no pudo ir. El nombre de la película remite a lo más destacable del film, sin duda, la profundización en la vida de los terroristas que son designados para inmolarse bajo el supuesto mandato de Alá. La llegada de la misión a sus manos, el pedido de que formen una familia y una profesión en otros países como coartada durante muchos años, así como la libertad y la psicología de estos hombres, es sin duda lo más interesante de la propuesta y lo que hace que pueda extrapolarse a otros casos internacionales. Esclavo de Dios se estrenó ya en Venezuela, generando polémica y ocasionando que militantes chavistas convocaran a boicotearla, alegando que es propaganda israelí y que tiene un punto de vista anti-venezolano.
Ahora se espera con ansiedad las reacciones del estreno en Argentina, que está programado para los próximos días, pero desde este jueves está en cartel en Uruguay para que los espectadores juzguen por sí mismos este relato que, pese a las acusaciones, vale la pena conocer. Alumnos de escuelas rurales del departamento de Maldonado visitaron hoy el Parlamento y tuvieron oportunidad de participar de una sesión en la Cámara de Diputados. La recorrida se realizó en el marco del programa Visita tu Parlamento. Los niños y docentes fueron recibidos en el despacho del presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso. Posteriormente se les entregó unos obsequios y sesionaron durante unos minutos como verdaderos diputados, representando a las escuelas 36, Punta Ballena, Rincón del Diario, Escuela 30, Pueblo Dende, Mataojo y 39, Carapé. ¿Y estuviste por unos minutos como presidenta de la Cámara de Diputados? Sí. ¿Aprendiste del trabajo de los diputados? Sí. ¿Qué fue lo que aprendiste? A ver, ¿qué te quedó de la clase que les dieron? Que los diputados son los que toman las decisiones del país. ¿Representan al pueblo? Sí, ahí está. ¿Y de la visita de Montevideo? ¿Qué te gustó? Sí, ser presidenta. Me encantó cuando nos sentamos en las sillas de los diputados y las paredes de mármol. ¿Qué aprendiste? Aprendí muchas cosas, tipo que hacen en los diputados y eso. Y ahora la mujer también nos estaba contando de la historia y de los mármoles que son de Maldonado y de La Valleja también. Muchos de estos niños visitaron por primera vez la capital del país. Y bueno, visitar el Parlamento es algo inolvidable para ellos, porque por más que vengan con su familia, nunca van a venir a pasear acá, ¿verdad?, a este lugar. Además aprenden lo que es ser democrático, ¿verdad? Para el presidente de la Cámara de Representantes es una experiencia única que se replica con diversas escuelitas rurales públicas. Para nosotros es muy importante el hecho de traerlos al Parlamento, poderles mostrar cómo funciona la Cámara del Pueblo, que es la Cámara de Diputados, cómo es la democracia del Uruguay, qué se habla, qué no se habla. La visita incluyó además un paseo por el shopping, donde pudieron mirar la película Mi villano favorito 2. Buenas noches para todos. Hoy anduvimos por ahí jerarquizando la información de cómo íbamos a arrancar y sin dudas que lo que conmovió al mundo, sobre todo futbolístico, deportivo, fue que falleció Luis Ubiña, el Peta, así lo conoce la gente del fútbol, referente de Nacional, referente de Rampla y además un gran valor dentro y fuera de la cancha. El Peta tuvimos la oportunidad de conocerlo, jugó 2 mundiales defendiendo Uruguay. Vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Fue campeón además de América y del mundo con Nacional. Ganó los campeonatos uruguayos de 69, 70, 71 y 72, la Copa Libertadores del 71, vicecampeonato con Rampla, estuvo en el 66 en el Mundial, en México cuando nos contaba de aquel cambio que tuvieron que ir a jugar el partido, los hicieron ir de Guadalajara a Ciudad de México, el Mundial ahí en el México 70, de 66 en Inglaterra, perdón, el cambio de árbitros que habían realizado, que también nos contaba el Peta cuando pusieron árbitros ingleses y alemanes para Uruguay y Argentina, y estaba esa disputa entre Sudamérica y Europa en los campeonatos mundiales. Y vamos a recordarlo con una entrevista que le realizamos el año pasado para Campo de Juego. Yo era capitán de un equipo que era Nacional, suponer. En Nacional Manga tenía 4 mundiales, Artime 3 mundiales, Cubilla 3 mundiales, Morales, Parro. En Nacional nosotros salimos campeón de América y del mundo y lo debían 4 meses. Y vos tenías que meter contra los jugadores para que rinden y para jugar todos hoy iguales. Ahora no, ahora te pagan un mes y vivís todo el año. Era un compromiso incluso ser capitán. Ahora no tanto. Bueno, ahí estaba Luis, el Peta Ubiña, que quedará para el recuerdo de todos. La gente de fútbol, sobre todo las cosas por lo que fue. Adentro y afuera de la cancha también muy importante en la Mutual. Se había creado ya la Mutual, pero también formó parte de la gremial de futbolistas profesionales. Vamos a meternos con las noticias y vamos a contarles porque dentro de poquito es el Mundial de Atletismo y se siguen bajando los atletas. Ahora le tenemos que contar que Blake, actual campeón del mundo, se lesionó el muslo derecho y anunció su representante que no va a estar. Recordemos que se suma la baja de Tyson Gay y Asafa Powell por doping positivo, así que Usain Bolt tiene todo para ganar los 100 metros en el Mundial que comienza el 10 de agosto en Rusia, en Moscú. Ahí está Johan Blake,
jamaiquino, uno de los referentes en potencia en el atletismo, y también Rudilla. Los que siguen el deporte, el atletismo, lo conocen. Ahí está, campeón olímpico plus marquista en 800 metros. Renunció también por una lesión en la rodilla. Se viene. Este año tenemos Mundial de Atletismo y Mundial de Natación después. Así que es un año más allá del fútbol y de lo que también nos tocó vivir con la Copa Confederaciones, y que se viene el Mundial de la Sub-17 a nivel deportivo es importante. Se disputa el tercer ascenso. El Torque y Miramar hoy empataron 0-0. Detrás del arco de Gabriel Martín, el arquero del Torque, se visualizaba un leve incendio, o comienzo del mismo, y en este cierre de Guillermo Dutra, en la jugada posterior, seguía llamando la atención. Fue necesaria la intervención de los bomberos. La disputa por el tercer ascenso a la primera división, Miramar con Washington Tice, con Oscar Javier Morales de titulares, con Góngora en el arco. El Torque dirigido por Hugo Pilo, la gran revelación del campeonato, con Jesús Toscanini, con el nieto de Hover y con Jonathan Alves, el goleador. Mirá, estuvo muy cerca en este centro Alves del gol. Se tiraba a Góngora que no llegaba, se fue afuera la pelota por poco. Pocas jugadas en ataque, un partido bastante aburrido con una cancha en muy mal estado en el Obdulio Varela. Una corrida de Federico Fernández, una buena jugada individual que casi termina la apertura para los monitos. El partido, el primero, terminó 0-0. El sábado se define el tercer ascenso en el Méndez Piana. Bueno, se juega la primera final de la Copa Libertadores. Hoy por la noche, 21:50, Olimpia frente a Atlético Mineiro. Le vamos a actualizar entonces. Hay uruguayos que van a protagonizar esta final. Dentro de un ratito se juega. Ahí está, puertas cerradas, entrenó Olimpia, que confirmó a Martín Silva, Alejandro Silva y Juan Salgueiro como titulares. Y va por la cuarta Copa Libertadores. Atlético Mineiro de Ronaldinho busca la primera Copa. Recordemos que Almeida, el técnico uruguayo también de Olimpia, consiguió en el 79 y en el 90 como arquero Copas con Olimpia. Después ganó en el 2002 también el equipo paraguayo y busca la cuarta. Así que ahí está, mirá, el Mineiro, esperando lo que será la gran final de hoy. La gran final que vamos a tener por Copa Libertadores, el partido de ida entre Olimpia y Atlético Mineiro. En Europa apareció un spot para el campeonato de la UEFA femenina que arranca dentro de poco y fue censurado. Un spot, lo vamos a ver, que lo censuraron por machista. Ballsauber in Schweden. Die UEFA Frauen-EM 2013. Ab dem 10. Juli im ZDF. Bueno, ahí estaba entonces el spot que fue censurado y las cadenas se comprometieron a no emitirlo más desde ya el día de hoy. Vamos a ir a las noticias. Antes les vamos a contar que Peñarol empató con el Tanque hoy, que Juan Castillo fue titular en el arco de Peñarol y que Luis Aguiar se puso la camiseta para jugar el partido amistoso. Las principales noticias deportivas a nivel internacional. Se viene el fútbol europeo, comenzaron los entrenamientos, los equipos se arman. Thiago Alcántara fue presentado como nuevo jugador del Bayern Múnich, el equipo que va a dirigir esta temporada Guardiola. El jeque heredero al trono de Qatar, Al Thani, que presentó a Cavani como jugador del Paris Saint-Germain, dijo que Thiago Silva se va a quedar en el equipo y que además quiere más jugadores del Barcelona y que va a poner la plata arriba de la mesa. El presidente del Napoli, Aureliano De Laurentiis, dijo que quiere al Pipita Higuaín en el equipo. Eso significa que no iría el argentino al Liverpool y que el trueque Suárez e Higuaín no corre por ahora. Habló el argentino Lionel Messi de qué, de la hacienda y los impuestos. Estoy muy tranquilo, siempre estoy aparte de eso, igual que mi papá. Tenemos los abogados, nuestros asesores, que son los que nos manejan las cosas. Nosotros confiamos en ellos y ellos van a solucionar el tema este. La verdad es que yo no entiendo nada de todo eso, por eso tenemos las personas que tenemos, que son los que nos manejan nuestros temas. El argentino también habló de Neymar, la nueva incorporación del club. Si bien no lo conozco personalmente, o estuve muy poco, parece ser un buen chico, así que no hay ningún problema ni conmigo ni con todo el vestuario. Es un vestuario de muy buena gente y no va a tener problema en adaptarse ni dentro ni fuera de la cancha.
Al consultar de qué partido político creen que será el próximo presidente de la República, independientemente de sus preferencias políticas y personales, el 70% cree que será del Frente Amplio, el 14% que será del Partido Nacional, apenas el 2% del Partido Colorado y un 9% no opina. La consultora Factum también indagó sobre el posible candidato que será el próximo presidente de la República. El 72% de los consultados cree que será Tabaré Vázquez, el 9% que será Jorge Larrañaga, y este es seguido por Luis Lacalle Pou con el 4% y por Pedro Bordaberry con el 2%. Un 10% no contesta. Entre 2012 y 2013, Tabaré Vázquez pasa de tener una preferencia del 49% al 72% este año. Larrañaga baja un punto en este periodo de tiempo, pasa del 10% en 2012 al 9% en 2013. En tanto, Pedro Bordaberry cae de 6% al 2%. El periodo de relevamiento de datos fue el primer semestre de 2013, con una encuesta de 968 personas en todo el país, urbano y rural, con personas en condiciones de votar al 26 de octubre de 2014. Y le damos las buenas noches al historiador Gerardo Caetano. Se siguen sucediendo estudios, encuestas. En este caso no es una encuesta de a quién votaría usted el próximo domingo, sino más bien cuál es su percepción de quién será el próximo presidente de los uruguayos. Sí, ese es un punto importante. ¿Qué es lo que mide este tipo de encuestas? Mide una percepción, pero una percepción importante, porque es una percepción que está más allá de la voluntad política, de la adhesión. Es una percepción sobre quién de alguna manera se ve como más ganador. Y es una percepción importante. Tú sabes que para ganar una batalla política, para ganar una campaña electoral, primero hay que estar convencido que se puede. Pero eso tiene mucho que ver también con la capacidad de convencer al resto que se puede. Y a mí me parece que esta encuesta, que es no más que eso, es una encuesta, no es un pronóstico, no confirma nada, es una encuesta, es una medición de percepción. ¿Qué es lo que nos está indicando? Bueno, que los candidatos de la oposición, por lo menos hasta ahora, no han alcanzado una convicción que pueda ser transferida al electorado. El electorado no es persuadido de que ningún candidato de la oposición puede realmente competir el año que viene por la presidencia de la República. Mientras que por el otro lado hay un candidato que haciendo poco, incluso apareciendo y desapareciendo, administrando mucho sus apariciones, sus dichos, bueno, tiene un nivel de credibilidad en términos de que puede ganar y va a ganar muy alto, muy alto. Incluso, y este es uno de los datos más impactantes de la encuesta, muy alto fuera del Frente Amplio. Porque es bastante lógico que en el Frente Amplio, bueno, una gran mayoría lo indique como el favorito. 92%, de acuerdo a la misma encuesta, cree que va a ganar. Y acá hay un dato muy importante, que es el salto entre el 2012 y el 2013. Un salto que llevaba que el año pasado un 49% decía que veía a Tabaré Vázquez como el próximo presidente. Hoy la encuesta dice que un 72%. En las filas de la oposición, bueno, ni Larrañaga ni Bordaberry dan esa señal, sino que más bien bajan. Incluso de 2012, Larrañaga baja un punto, de 10 a 9, y Bordaberry, que está teniendo meses complicados, baja de 6%, que era ya una percepción marginal en el sentido de que podía competir, a un 2%. Incluso por debajo de Luis Lacalle Pou, que es un candidato, un precandidato muy reciente. Muy reciente, que marca, hay un 4% del electorado más allá de su filiación, que indica que podría ser el próximo presidente. ¿Este estudio le puede dar de alguna manera tranquilidad al Frente Amplio de que va a ganar la próxima elección? Bueno, esa sería una mala lectura. Una lectura inadecuada, porque estamos a un año y medio de las elecciones. Obviamente las encuestas son relevantes y obviamente que, lo hemos venido diciendo respecto a otras encuestas,
la oposición está en problemas, porque si la oposición realmente estuviera en condiciones para competir marcadamente el año próximo, se le están terminando los tiempos, ya tendría que estar despegando, tendría que estar peleando este tipo de percepciones. No lo está haciendo e incluso está bajando en términos de competencia. Pero lo peor que le podría pasar al Frente Amplio es decir, bueno, tenemos ya el próximo presidente, es seguro que Tabaré Vázquez va a ser el próximo presidente, entre otras cosas porque la campaña, si bien ya empezó, los tramos fundamentales de la campaña seguramente van a ser en el 2014. Y allí, bueno, quien gana la campaña no siempre gana la elección, no siempre gana la elección. Pero hay que ver cómo se compite en la campaña y hay que ver con los pingos en la cancha cómo se juega. De todas maneras, esta encuesta es una mala señal, una nueva señal adversa para la oposición y es una señal muy fuerte que termina de confirmar una vez más que el mejor candidato que tiene el Frente Amplio, se discute si hay candidatos naturales o no, lo que es bastante indiscutible que es la carta de triunfo que tiene, la mejor carta de triunfo que tiene el Frente Amplio es Tabaré Vázquez. Después lo que también aparece es, bueno, ¿y quién acompañará a Tabaré Vázquez en la fórmula? Estamos dando por hecho el nombre de Tabaré Vázquez, aunque todo indica, o por lo menos así lo indica la información, que será entre octubre y noviembre de este año que se conozca efectivamente si va a ser el candidato. Pero ahora empieza, bueno, ¿quién es el que acompaña a Vázquez en la fórmula? ¿Será un hombre? ¿Será una mujer? Por ejemplo, el vicepresidente de la República decía podría ser una mujer que tenga experiencia parlamentaria. Y ahí, bueno, empiezan a circular nombres. Pero bueno, Tabaré Vázquez todavía no ha dicho nada al respecto. Ni siquiera de su propia candidatura. Lo que ocurre es que ese es un equilibrio importante. Hay varias condiciones que tiene que tener el compañero de fórmula. Por ejemplo, el compañero de fórmula tiene que, bueno, ser alguien que puede funcionar como un eventual vicepresidente de la República. Eso indica que tiene que tener vocación y eventualmente experiencia parlamentaria. Tiene que ser alguien que de alguna manera puede complementarse con el candidato. Por eso no es nada claro, lo decíamos en una de las oportunidades anteriores, parece haber un espacio para una candidatura alternativa, distanciada por una candidatura alternativa dentro del Frente Amplio. Hay una franja de descontento, sobre todo en áreas militantes. No parece muy presumible que quien compita con Tabaré Vázquez sea, como lo fue Astori con Mujica, el compañero de fórmula. Parece que el compañero de fórmula tiene que captar votos, tiene que complementar esos indicadores, tiene que incluso acompañar a quien va a ser el candidato a la presidencia en términos de, bueno, reflejar equilibrios complejos dentro del Frente Amplio. Creo que allí, bueno, más de uno dice que el compañero de fórmula lo va a elegir Tabaré Vázquez. Así fue con Rodolfo Nin. Y así se presume, o por lo menos hay trascendidos de que así lo habría expresado el doctor Vázquez. Yo creo que hay un dato muy importante. El Frente Amplio del 94, del 99 y del 2004 no es el Frente Amplio de hoy. El Frente Amplio, después de estos casi 10 años de gobierno frente amplista, y en particular después de esta presidencia de Mujica, es un Frente Amplio distinto. A mí me da la impresión de que a Tabaré Vázquez no le pueden imponer un compañero de fórmula, pero que tampoco termina de ser cierto que Tabaré Vázquez va a elegir al que quiera. Ahí va a haber que establecer un tipo de negociación y el compañero de fórmula va a tener que tener ciertos equilibrios. A mí me parece que la carta de Danilo Astori va en esa dirección. Va en aproximar un identikit con algunos elementos que dicen quién puede ser, pero que también dicen quién no puede ser. Gerardo, gracias. Hasta el próximo miércoles. Nosotros seguimos con más TN1 Noticias. El jueves habrá que salir con el paraguas y un muy buen abrigo, pues espera un día húmedo e inestable, con pasaje de abundante nubosidad, acompañada de lluvias y lloviznas aisladas, con posterior rotación de vientos hacia el sector sur, provocando un marcado descenso de temperatura y más notable en la sensación térmica, principalmente en zonas costeras.
El viernes habrá que seguir muy abrigados, pues nuevamente se espera un día ventoso, con muy bajas sensaciones térmicas, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas en áreas costeras, las que pueden ser en forma de agua-nieve. Y si regresa tarde, no olvide que por efecto del viento la sensación térmica estaría en el entorno de 8 a 10 grados bajo cero. Atentos entonces con lo que acaba de decir Nubel Cisneros para el ingreso de este frente frío a partir de esta medianoche. Mañana, con motivo del 18 de julio, jura de la Constitución, no habrá actos oficiales. El Poder Ejecutivo ha señalado que habrá una cadena de radio y televisión a partir de la hora 20 con la palabra del Presidente de la República por aproximadamente unos 15 minutos. Nos vamos, ya viene Cuéntame, los dejamos con imágenes de los niños de Maldonado que visitaron hoy el Palacio Legislativo. Hasta mañana.